muy importante esta noche. Efesios 6:11. El tema que vamos a hablar se habla las acechanzas de Satanás y sus ángeles demonios. Entonces, como Efesios 6:11, entonces como sabemos que los cristianos no pueden estar endemoniados, ahora vamos a hablar cuáles son las estrategias de Satanás, cuáles son las estrategias de los demonios. ¿Por qué piensa usted lo que piensa? ¿Por qué hace usted lo que hace? Efesios 6:11, ¿ya lo tiene? Dice así, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas de ¿quién? ¿Del pastor? ¿De los ancianos? ¿De los diáconos? Del diablo. Tome su asiento. El tema es las acechanzas o las manias de Satanás y sus ángeles demonios. Entonces, hermanos, podemos ver que Satanás y los demonios son unas criaturas malas. Obviamente el origen de ellos fueron creados por Dios, pero podemos ver que las intenciones de sus corazones los guió a hacer algo malo. Entonces, el propósito, hermanos, primordial de los demonios, de Satanás, en este día, es para destruir a los seres humanos, para destruir a la humanidad. Por eso hay un concepto muy equivocado que el infierno fue creado para nosotros, ¿no, hermanos? El infierno fue creado para Satanás y sus demonios, pero como Satanás no se quiere ir solo, se quiere llevar a algunos de las humanidades. Incluso no lo busque, pero mire, en 1 de Juan 15:19 dice, sabemos que somos de Dios, hablando de nosotros, los cristianos, usted, dice, sabemos que somos de Dios, y hace un contraste, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, hermanos, los que viven en este mundo sin Dios, los inconversos, los que rechazan a Dios, los que no han aceptado, están bajo de la maldad de Satanás. En otra versión que se llama lenguaje sencillo, dice, sabemos que todos somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominado por el diablo. Entonces, hermanos, Satanás hace y deshace en la vida de las personas que no tienen a Cristo, como lo éramos antes. Acompáñenme en 2 de Corintios 4:3. 2 de Corintios 4:3. Esto va a ser largo, hermano, pero no vamos a terminar todo hoy, pero quiero que me acompañe para que usted pueda entender por qué usted se comporta de ciertas formas. Entonces, aquí podemos entender, hermanos, que todos los que no han aceptado a Cristo, no se han reconciliado y no quieren saber de Dios, están bajo la manipulación de Satanás. 2 de Corintios 4:3. Vamos a ver qué dice Pablo a los Corintios. ¿Ya lo tiene? 2 de Corintios 4:3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Eso ya después lo vamos a hablar, no nos vamos a meter mucho, pero básicamente aquí el mundo no lo puede captar, como usted mismo no entendió qué significa eso, pero lo vamos a ver más después. Pero mire, vaya en el 4, dice, en los cuales... Aquí está hablando, hermanos, los que no tienen a Dios. Dice, en los cuales, está hablando de los inconversos, de los no creyentes. Dice, en los cuales, ¿qué dice? El Dios, ¿qué dice? De este siglo. Dice, el entendimiento, cegó, ¿qué cegó? El entendimiento ¿de quién? ¿De los cristianos? De los incrédulos, hermanos. Aquí, hermanos, la Biblia está muy simple, hermanos. El entendimiento aquí se puede traducir como pensamiento, según como está en el diccionario. Es decir, que Satanás, hermanos, trajo confusión en el pensamiento de las personas. Ellos no piensan como Dios nos diseñó. ¿Por qué ustedes piensan que ahora a los homosexuales se les hace todo normal? Porque el conocimiento de ellos, Satanás ya los vino a cegar.
Pero nosotros que sabemos que Dios creó hombre y mujer, sabemos que esa es una ridiculez, sabemos que no es correcto. Pero ellos en sus corazones y en sus mentes van a morir con esa idea. Que Dios creó diferentes sexos. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen el pensamiento, las ideas, el diseño de Dios como Dios nos había creado. Entonces, el propósito, hermanos, de Satanás es de que no nos resplandezca el evangelio a nosotros. El evangelio, la palabra de Dios, Satanás no quiere que demos a luz, Satanás no quiere que lo escuchemos, Satanás no quiere que lo pongamos en práctica, Satanás no quiere que esté en nuestro corazón. Entonces, esto es algo, cómo funciona Satanás. Y les estaba dando esto para que ustedes puedan entender, hermanos, que Satanás es el Dios de este mundo. Satanás es el que reina este mundo. Satanás es el que está encargado de este mundo. Acompáñenme en Marcos 4:15. Vamos a ver qué otro trabajo hace Satanás. Si Satanás puede cegar el entendimiento de los incrédulos, aquí vamos a suponer que somos todos cristianos hoy en día. Pero ¿por qué Satanás cede o ciega el entendimiento de los incrédulos? Marcos 4:15. Este es el otro trabajo que hace Satanás. Aquí está Jesús hablando, hermanos, de una parábola del sembrador. Y quiero que me acompañe bien para entenderlo. El 15 dice, Marcos 4:15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ahí vamos a parar. Cuando ustedes, hermanos, comparten la palabra de Dios a alguien, cuando ustedes le comparten la palabra de Dios a alguien que no conoce de Dios, que no conoce del cristianismo, y a veces responden y dicen, mejor me voy a esperar. Muchas veces usted sabe que la necesidad que esa persona está buscando está en la palabra que usted le da. Usted sabe en ese problema que están metidos ellos, usted sabe que solo Dios lo puede solucionar. Pero cuando usted le comparte de lo que Dios ha hecho en su vida, ellos dicen, deja pensarlo, mejor me voy a esperar. Pero mire, leémoslo de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Mire, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Es decir, cuando alguien le predica, pero después que la oyen, dice, enseguida, ¿quién viene? Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Y le quita la palabra que se sembró, ¿en dónde? En sus corazones. En el caso de nosotros, hermanos, que ya no estamos en las manos de Satanás. Por eso digo de vuelta, hay que decir que todos somos cristianos ahorita. Usted suponga que soy un cristiano bueno y yo me voy a imaginar que usted es un cristiano bueno. Pero nosotros, hermanos, que ahora no estamos en las manos de Satanás, a comparación como la gente que no conoce a Cristo o que está en contra de Cristo, existe una guerra y una lucha espiritual que no lo podemos ver, pero es entre Satanás, sus demonios por la vida de nosotros. Es Satanás, sus demonios que nos quieren dañar a los que creen en Cristo. Porque desde el momento, hermanos, entiendan esto, desde el momento que ustedes decidieron a seguir a Cristo y desde el momento que dejaron el pecado, en ese momento ustedes se hicieron automáticamente enemigos de Satanás. Por eso el Señor nos advierte, por eso el Señor nos deja un versículo para advertirnos de su palabra, cómo nos debemos que cuidar, cómo ataca de Satanás, qué hacer cuando Satanás ataca. Entonces, regresando a nuestra base, y se me olvidó decirles que pongan una señal ahí, pero en Efesios 6:11, regresando a nuestra base, no lo busque, busque 1 de Pedro 5:8. Pero regresando a nuestra base, se los leo mientras ustedes lo buscan. Por eso Dios nos dice, 1 de Pedro 5:8, por eso nuestra base dice, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas básicamente es como una emboscada. Dios nos dice hay que cuidarnos de las emboscadas para que no caigamos. Entonces en 1 de Pedro 5:8
Aquí vamos a tocar un poquito más a profundidad. Entonces aquí Dios nos advierte y nos enseña cómo debemos que vestirnos. Primera de Pedro 5:8, ¿ya lo tienen? Mire, esas dos palabras es muy importante, hermanos. Dice, sed sobrios. Esta palabra, hermanos, significa estar con tus 5 sentidos, estar alerta. Y sigue diciendo, porque vuestro adversario, ¿quién es su enemigo? ¿El pastor? Nuestro adversario, los ancianos. Porque dice, porque vuestro adversario es su hermano que está al lado. No, ¿quién es? El diablo. ¿Qué dice? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién, ¿qué? Darle un beso, devorar. Cuando la Biblia, hermanos, hace una comparación de características de animales, Dios lo dejó ahí para demostrarnos ciertos rasgos de la naturaleza animal. Por ejemplo, el Señor Jesús nos compara a nosotros como ovejas blancas. Porque las ovejas tienen ciertos rasgos que nosotros tenemos como cristianos. Entonces el Señor ahí agarra de esos ejemplos. Entonces el león, hermanos, tiene muchas características. Por ejemplo, el león es un cazador, el león es un predador y etcétera. Entonces los leones, hermanos, tienen mucha fuerza y tienen ellos mucha velocidad. El problema con los leones por tener tanta fuerza y tanta velocidad es que ellos no pueden mantener la persecución por mucho tiempo. Entonces, lo que hacen ellos, hermanos, es de que empiezan a cazar, empiezan a formar sus ideas, empiezan a ver cómo atrapar el animal. Lo que los leones hacen, usted cuando alguna vez quiere ver un león, váyase en YouTube, mire, busque el planeta animal, usted busque a un león, se va a dar cuenta cómo un león atrapa a su presa. Lo que los leones hacen, hermanos, se tiran en sus pechos y se empiezan a arrastrar. O no se mueven, se mantienen estátiles. Se esconden para acechar o para crear esa emboscada a su presa, esperando pacientemente. Yo creo que usted alguna vez ha visto un león ahí por el internet. Usted lo va viendo ya por 5 minutos y no se mueve. Usted dice, ¿cuándo lo va a matar? Y ya pasa 10 minutos, nada más se movió un poquito. Entonces lo que ellos hacen, hermanos, esperan, ponen el ojo donde ellos van a empezar a atacar. Ellos, ustedes saben, esto yo aprendí, ellos se colocan a lo contrario del viento para que los animales, cuando venga el aire, no lleve el olor donde ellos están juntos, sino que ellos se colocan al otro lado para que el olor se lo lleve el viento. Entonces, ellos, hermanos, se colocan estratégicamente en una distancia donde ellos saben que no van a correr mucho, pero van a correr lo suficiente para agarrar la presa. Porque si el león empieza a correr para atrapar a la presa, jamás lo va a alcanzar. Yo he visto videos donde hay una gacela, la gacela sale corriendo o el venado sale corriendo y nunca lo alcanza, se cansa, se da por vencido. Entonces, como se mantiene escondido, es como agarra a su presa. Así es como trabaja Satanás, hermanos. No les estaba explicando solo porque me gustan los leones. Dios da una comparación de un león a Satanás. Y esas mismas características que tienen los leones, así trabaja Satanás. Así trabaja Satanás y sus demonios. Ellos están preparados para atacarlo, para acecharlo. Esperan que usted esté a una distancia correcta, a una distancia donde ellos no van a tener que hacer mucho trabajo para atraparlo. ¿Se acuerdan de Judas ustedes? Judas fue la presa y la distancia de Satanás, una distancia óptima para atraparlo. Satanás le puso una idea, Satanás le puso una trampa y Judas lo agarró. Los otros discípulos, hermanos, podemos ver en la Biblia
que ellos estaban en contra de Satanás. Ellos luchaban contra Satanás. Ellos echaban fuera demonios. Ellos peleaban con sus ideas. Ellos peleaban con lo que la gente decía. Entonces ellos, hermanos, se enfrentaron contra los demonios. Pero algo sucedió en el corazón de Judas. Y es lo que quiere hacer Satanás hoy en día. Es lo que quiere Satanás, crear algo en su corazón de usted. Crear algo en su mente de usted para que Satanás lo pueda atrapar a usted y devorarlo. ¿En qué forma lo va a devorar? No sé, tal vez como a Judas, tal vez le va a quitar la vida cuando va a traicionar a Jesús. Otra característica, hermano, de los leones es que ellos cazan en grupo. Un solo león, hermanos, no tiene muchas posibilidades de agarrar a su presa. Por eso, hermanos, está Satanás y sus demonios. ¿Alguna vez, si ustedes han orado por un endemoniado, hermanos, es un grupo de demonios que están ahí? No nada más es un solo demonio. Va un solo demonio, tal vez yo le pongo la Biblia arriba o le vacío un aceite que tengo ahí y ya se va. Pero cuando son grupos, hermanos, los que han orado por un demonio se dan cuenta que se tardan horas tras horas tras horas. Entonces, la característica de los leones, hermanos, ellos cazan en grupo, nunca solos. Estos leones que cazan en grupos, hermanos, se colocan, como les dije, contra el viento, se colocan estratégicamente en ciertos lugares. Si usted se da cuenta, hermanos, donde no hay árboles, donde no hay arbustos donde ellos se puedan esconder, ellos lo que hacen, se tiran en su pecho de vuelta y empiezan a caminar despacio tras despacio. Tal vez pasa un minuto y sus pies siguen en el aire todavía, poquito a poquito se van moviendo. Cuando vaya a la casa, haga eso, busque un video de un león cómo atrapa a alguien. Usted se va a dar cuenta. Entonces, hermanos, al hacer esto, hermanos, Satanás causa dos cosas. Quiere causar una estampida. ¿Usted sabe qué es una estampida? Creen algo y para que los animales se confundan y caminen en diferentes lugares. Al hacer esto, los leones se enfocan en los más débiles, en los más tiernos y los que están corriendo solitos. Así trabaja Satanás, hermanos. Y esto es como trabaja Satanás también con usted. Esto es como trabaja Satanás en la iglesia. Satanás en la iglesia viene y crea una estampida. Y como usted anda débil, y como usted tiene todavía sus pensamientos, su carácter y ciertas formas como hace las cosas, y anda solito y piensa que no necesita al pastor, piensa que no necesita venir a la iglesia, Satanás a usted lo está esperando. Satanás a usted lo está ubicando donde lo va a atrapar a usted. Por eso la Biblia dice, hermanos, en Hebreos 11:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Usted no puede solo. Yo no puedo solo. Necesitamos estar unidos con el Señor, hermanos. Usted necesita tener amigos, pero amigos cristianos. No vaya a decir como dicen unos, pero mis mejores amigos no son cristianos. Y le repito la pregunta, entonces, ¿de qué hablan? Yo sé lo que hablaba con mis amigos que no son cristianos. Nos ponemos a hablar del otro amigo, que es nuestro mejor amigo también, pero hablamos mal de él. ¿De qué es lo que hablan? Si entendemos en la Biblia, hermanos, quiero que me entiendan esto. Usted dirá, no, es que Luzbin es aburrido, no tiene amigos. Si sus mejores amigos no son cristianos, si apenas leímos un versículo donde la Biblia nos enseña que los no cristianos están dominados por Satanás y su entendimiento está cegado, ¿de qué hablan entonces? ¿De qué hablan? Si Satanás está manipulando, según el versículo que leímos, la mente del otro, que no conoce a Cristo, que rechaza a Cristo, que lo rechaza a usted cuando le habla de Cristo, entonces, ¿de qué están hablando? O usted hace lo mismo que hace la otra persona, o usted se empieza a comportar como hace la otra persona,
O la otra persona le gana a usted como su mente está más poderosa que la de usted. O empieza a decir palabras usted como esa persona también. Vamos a ver unos versículos en 2 de Corintios 2:11, hermanos. Segunda de Corintios 2:11. Vamos a ver unos versículos donde Pablo de vuelta habla cómo trabaja Satanás y de no ignorar ciertas cosas que hace. Segunda de Corintios 2:11. Segunda de Corintios 2:11, ¿ya lo tiene? Mire, y aquí Dios, hermanos, si usted trae su Biblia, se va a dar cuenta que Dios nos está advirtiendo. El 11 dice, para que Satanás, dice, no gane, ¿qué no va a ganar? Ventaja, hermanos, ahí vamos a parar. Para que Satanás no gane ventaja. En el mundo animal, hermanos, los mismos grupos de animales andan en manada. Por ejemplo, si son las gacelas, podemos ver, cuando usted vaya a ver ese video después de que llegue a su casa, se va a dar cuenta, esos animales que andan en grupo se van a dar cuenta que ellos están alerta, se cuidan el uno al otro, unos están comiendo mientras los otros están viendo, los otros comen, cuando los otros miran, paran sus orejas, se están volteando, escuchan algo, miran, se están cuidando el uno al otro. Entonces, si ellos van a ver el león, hacen un sonido de alerta. No sé qué sonido van a hacer, pero tal vez un silbido o algo, no sé cómo suenan los animales. Pero ellos alertan a los demás animales que se acerca el león o hay un peligro que se está acercando. Pero hay otros, hermanos. Va a ver en el video que va a ver de los animales, se va a dar cuenta que hay unos animales que no hacen caso. Se va a dar cuenta que hay animales como humanos que no escuchan. Cuando los otros están dando la alerta, ellos siguen comiendo. Cuando ellos están dando la alerta, tal vez están acostados. Entonces los demás, hermanos, ponen atención. Entonces los que no están escuchando, eso es el preferido del león. Los que no están alerta, eso es al que el león se va a comer. Eso les pasa, hermanos, a algunos cristianos. No aquí en la iglesia, porque aquí somos todos cristianos. Pero yo digo en las demás iglesias. Esto es lo que pasa con algunos cristianos. Se les dice, hermanos, no haga esto, y lo hacen. Se les da la voz de alerta y les dicen uno, hermanos, tenga cuidado. Se les habla de su comportamiento y no lo cambian. Se les habla de sus actitudes y lo siguen haciendo. Se les habla del verdadero camino y caminan el camino contrario. Oyen pero siguen con las suyas. Oyen pero piensan que lo que ellos están haciendo es más correcto de lo que la Biblia nos enseña. Pero hay que entender, hermanos, que ya no hay que preocuparnos. Porque ya vamos a ser como los animalitos, ya les dimos la voz de alerta. Por eso, hermanos, cuando usted mira a alguien allá afuera que ya no es cristiano, no se preocupe usted, porque ya se le dio la voz de alerta, ya se les enseñó, ya se les predicó, ya se habló con ellos. Ellos, hermanos, no están poniendo atención. Y Satanás les está poniendo esa carnada para agarrarlos, destruirlos y hacer lo que él quiere hacer con ellos. Entonces, hermanos, vamos en el 11, vamos a terminar ahí, vamos a seguir leyendo. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguno, ¿sobre quién? Sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta palabra maquinaciones significa pensamientos, planes o ideas. Pablo, en otras palabras, hermanos, nos está diciendo, no dejen que Satanás gane ventaja sobre ustedes con su idea, sus planes y sus deseos. Entonces, hermanos, no hay que ignorar que él tiene pensamientos, ideas y planes para destruirnos a nosotros. ¿Usted sabe cuáles son los planes de Satanás para en su vida? Para destruir a su familia,
para destruir a sus hijos, para destruirte a ti, para destruir su ministerio, para destruir su don que Dios le ha dado, para alejarlo de la iglesia, para destruir la iglesia. Esos son los planes de Satanás cuando uno es cristiano. Porque hay que entender, hermanos, que Él es nuestro enemigo. Entonces no debemos de ser, y perdone la palabra, no debemos ser tan torpes en pensar que no hay una guerra espiritual pasando alrededor de nosotros todo el tiempo. Como cristianos, entienda usted que hay ciertas cosas que piensa, ciertas cosas que hace, que son sus ideas o ideas de Satanás que lo está colocando para destruirlo. Entonces entienda usted, hermanos, entienda que Satanás está para destruirnos. Satanás no es nuestro mejor amigo. No es como dicen, cuando voy a ir al infierno, ahí voy a estar junto a Satanás. No, Satanás va a estar ahí también atormentado junto con usted. Bueno, no estoy diciendo ustedes, estoy diciendo otros afuera de la iglesia. Entonces nosotros debemos estar, hermanos, vigilando. Nosotros tenemos que estar alerta, tenemos que observar lo que Satanás anda haciendo. Este ejemplo, hermanos, miren lo que está viendo sus hijos en el teléfono. Hagan esto. Vaya al rato en su casa, si su hijo tiene un teléfono, empieza a ver todo su historia de internet que está viendo, se va a llevar una sorpresa. Entonces no hay que ignorar, no hay que parar de observar lo que Satanás quiere hacer. Satanás, hermanos, hay que cuidarnos. Usted cuídese a quién mandarle mensaje a Facebook o no. Tiene su esposa, tiene su esposo. Fíjense bien a quién le van a mandar un mensaje. Fíjense bien a quién le van a dar un like. Y una vez encontré un pastor, no sé si les digo, hermanos, o no. Bueno, voy a decir. Ya ven que ustedes, hay ciertas cosas en Facebook que uno le da like y aparece ahí. Es decir, Luzbun le dio like a Nueva Jerusalén, ¿va? ¿Y por qué salió? No sé, es parte de Facebook, cómo funciona, ¿va? Y ahí apareció el nombre del pastor y le dio like a Coors Light. ¿Cómo está esto? Dije yo. Bueno, qué bueno que nadie sabe qué es eso, ¿va? Dios les bendiga, hermanos. Entonces, hermanos, cuídense, hermanos, de las personas de sus trabajos. Cuídense con las personas, hermanos, de su trabajo, cómo hablan, cómo se comportan, porque es ahí donde Satanás se está infiltrando también. Pongan oído, hermanos, cuando alguien empieza a hablar mal de la otra persona. Escuchen, hermanos, Satanás funciona así. Si a usted le gusta ser chismoso, va a traer otro chismoso para hablar mal de la otra persona. Es así de simple. Usted mismo, Satanás, le va a traer a alguien que a usted le gusta hacer. Aquí tampoco hay, qué bueno, hermanos. Entonces, hermanos, hay que cuidarnos. Usted va a decir, es que Luzbin está exagerando. Pues les estoy dando versículos, hermanos. Entonces, Satanás, hermanos, hace todo esto porque lo permitimos también. Satanás hace todo esto para acecharnos, para observar, para destruirnos. No hay que dejar que Satanás gane, hermanos. No hay que dejar que Satanás gane ventaja sobre nosotros. Antes de hacer algo, piensen ustedes. Antes de nosotros hacer algo, hay que pensar, hay que analizar, hay que repetirlo en nuestra mente si de lo que vamos a decir es correcto o no es correcto. No hay que ignorar que todo esto, hermanos, son trampas de Satanás. Ahí en el mismo libro, hermanos, en 2 de Corintios 10:3, acompáñenme ahí. Vamos a ver cómo más ataca Satanás. Segunda de Corintios 10:3 dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Esto, hermanos, es algo muy importante para nosotros entender sobre la guerra espiritual. La palabra que aparece aquí, la palabra carne, tiene dos significados diferentes. Primero, dice, pues aunque andamos en la carne, aquí está hablando de nosotros, de la carne que tenemos. Segundo, dice, no militamos. Esta palabra militamos o militar es una palabra que se usa en el ejército o de guerra.
Y sigue, aunque andamos en este cuerpo humano, nuestra lucha lo hacemos según la carne. Aquí entonces, donde dice no militamos según la carne, la palabra carne significa de acuerdo con la sabiduría e ideas humanas. Sé que lo perdí, pero ahorita se lo repito. Es decir, sabemos que estamos en la carne, pero no peleamos según nuestra carne. Porque si peleamos según nuestra carne, hay que entender que la sabiduría y el entendimiento de Satanás es más grande que la de nosotros. Por eso dice, pues aunque andamos en la carne, dice, no militamos, es decir, no peleamos, no guerreamos según la carne, porque si no ya perdimos. Entonces hay que entender, hermanos, que si nosotros peleamos con nuestra carne, con nuestra sabiduría, nuestro entendimiento, Satanás es más inteligente que nosotros. Satanás es más poderoso que los humanos. Entonces ahí en 2 de Corintios 10, 4 ahora, va en el versículo 4. Y dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales. Aquí no está hablando de que usted vaya a sacar su pistola favorita. Aquí no está hablando de que vaya a sacar su metralleta. Aquí no está hablando que vaya a sacar su machete. Para nada. Aquí la palabra milicia, se lo repito, esto es guerra, batalla. Lo leemos de vuelta. Dice, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra, que dice, no son carnales. Carnales aquí está hablando que no es de nuestra sabiduría, no es de lo que nosotros pensemos que es cierto. Porque si regresamos de vuelta, hermanos, si hablamos de sabiduría, los demonios tienen mejor sabiduría y entendimiento que nosotros. Porque no hay que ignorar que ellos fueron creados por Dios también. Ellos saben cómo se creó todo el universo. Entonces necesitamos armas diferentes. ¿Qué será usted? ¿A poco mi pistola no sirve? Tengo que agarrar un tanque ahora. Pues vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué tipo de tanque se va a comprar para destruir el enemigo. El 4 dice, sino poderosas, ¿en quién? ¿En su pistola? No, en Dios, hermanos. ¿Para qué? Para la destrucción de qué? De fortalezas. Así que, hermanos, cuando está hablando de fortalezas, aquí está hablando del pensamiento de Dios, la idea de Dios, los argumentos de Dios, los planes de Dios. La verdadera guerra espiritualidad, hermanos, se trata de una guerra de pensamientos. La guerra de espiritualidad se trata de guerra, hermanos, de argumentos. Y se lo voy a comprobar para que usted no piense que nada más compró su pistola solo por comprarlo. Se lo leo de vuelta, dice, porque las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, en la mentalidad espiritual, hermanos, no debemos pelear con nuestras fuerzas. Imagínese usted ahí queriendo boxear con el diablo. Es que es carnal, es espiritual, hermanos. Por eso muchas veces hay pastores, hermanos, ay Dios mío, perdóname, pero hay pastores que yo he visto que pasan en el púlpito y se ponen sus guantes para boxear con el diablo, dice. No sé si usted alguna vez ha visto ese video, que pasa un pastor predicando y le va a hacer guerra a Satanás. Y viene otro con su traje de militar, dice que le van a echar guerra a Satanás. Hermanos, es que no es nada carnal, todo es espiritual. Entonces, obviamente, hermanos, espiritualmente no debemos que hacer pacifistas. Es decir, que no hay que decirle no a la violencia en el lado espiritual. Obviamente, como humanos, hermanos, nadie quiere estar en esa situación. Como humanos, usted no se va a enojar con cualquier persona que se le ponga enfrente. Nadie quiere estar por esa situación, que cada rato usted se anda peleando con el que va manejando, que cada rato se anda peleando con su hermano. Nadie quiere eso. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, eso se trata de una batalla agresiva, una batalla necesaria. Entonces, espiritualmente hay una lucha, hermanos, que es real, que se pelean todos los días.
No lo podemos ver, en su sueño lo puede sentir, puede tener pesadillas, puede tener ciertas cosas, se puede levantar enojado porque soñó que su esposa le estaba haciendo infiel. Son batallas espirituales. Y usted no lo puede ver. Le va a entrar un temor, va a pensar que es su abuelita que lo vino a asustar. Y es cierto, porque los muertos no pueden resucitar, es un demonio. Entonces es una lucha espiritual, hermanos, que es constante. Ahorita se están peleando, no lo podemos ver, pero está pasando. Y no estoy exagerando, espero que me puedan entender. Entonces Satanás, hermanos, nos quiere destruir y anda buscando la oportunidad perfecta para atacar, pero Dios, hermanos, nos ha dado armas cómo pelear eso. Miren, hay veces, hermanos, donde las personas se juntan para orar en grupo y traen a demás gente y empiezan a orar y dicen, hoy vamos a hacer una guerra espiritual. Y llega un momento donde esas personas dicen, hoy vamos a derribar la fortaleza del alcoholismo. Y podemos ver que el alcoholismo sigue peor. O dicen, hoy vamos a derribar en el nombre de Jesucristo el adulterio que está en la iglesia de Dios Nueva Jerusalén. Y se puso más peor el adulterio. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes piensan que esto es lo que la Biblia se refiere? ¿Ustedes piensan que esto es lo que Dios nos enseña en la palabra de pelear con las ideas y pensamientos? Yo se lo voy a demostrar bíblicamente para que usted no piense que les estoy inventando algo. ¿En dónde atacó? ¿Se acuerdan cuando Jesús fue a un ayuno en el desierto? ¿Se acuerdan cuando fue a un ayuno y quién fue que se le acercó? Satanás. Satanás, ¿cómo piensan que fue esa batalla? Esa batalla fue de ideas, pensamientos y argumentos. Se lo voy a comprobar. ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Dile a estas piedras que se convierten en pan. Él no dijo, mira Jesús, aquí tengo mi machete. No, él dijo, dile a estas piedras que se convierten en pan. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Es una idea, un argumento, un pensamiento. ¿Qué más le dice Satanás? Dice, todo esto te doy si te postras ante mí. ¿Qué le responde Jesús? Escrito está, Satanás, al Señor tu Dios le adorarás y solo a Él le servirás. Esto es un argumento. ¿Sí me están entendiendo, va? Entonces, hermanos, cuando Pablo habla de armas para destrucción de Satanás, no está hablando de nosotros, no está hablando de lo que podemos hacer físicamente con nuestra carne. Entonces es con el pensamiento de Dios que nos da las armas, a través de la palabra de Dios, las ideas, el pensamiento de Dios, el argumento de Dios. Entonces fortalecer significa ideas en las mentes de las personas. Entonces son ideas, hermanos, que muchas veces nacen de la mente humana nada más por nacer y otras veces son inspirados por el mismo Satanás. A esto la Biblia, hermano, los llama doctrinas de demonios. Esos pensamientos, ideas que a usted le está viniendo ahorita, usted dice, se está tardando mucho, tengo que ir a trabajar mañana. Una doctrina, hermanos, es un grupo de ideas sobre algo. Entonces las fortalezas, hermanos, están en las mentes de las personas. Es como usted ahorita ya no quiere poner atención. ¿Por qué? Porque es algo natural que le sale o es algo que Satanás le está poniendo para justificar sus acciones. Satanás no le está cerrando sus oídos, ¿va? No, es algo espiritual. ¿Dónde empieza? De la mente. Cuando viene de la mente, usted dice, sí, estoy cansado, ya su cuerpo lo acepta y dice, sí, estoy cansado. Ya se empieza a dormir, ya se empieza a doblar, ya va a ir a traer su raptor para que le dé fuerzas. Todo empieza en la mente, hermanos. Ojalá que yo les pueda decir es que Satanás hace todo, fuera fácil para mí.
Entonces, hermanos, esto la Biblia nos enseña que todo empieza con la mente, ideas, pensamientos, actitudes. Usted puede decir, hermanos, yo derribo la fortaleza del alcoholismo que está en mi esposo, pero podemos ver que su esposo le da pum, 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 pum. Y usted dice, pero ¿por qué no pasa nada? ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque se trata de argumentos. Entonces, ¿qué debemos que hacer? Usted debe que decir, mira vos borracho. Bueno, no así va, pero usted tiene un poco más amor. No, usted le va a hablar como usted piensa que es necesario. Usted le va a decir, Cristo murió por tu pecado. La Biblia nos enseña que el borracho se va a ir al infierno. Ahora eso es un argumento, una idea. Usted no va a sacar su chicote y empezar a pegarle. Alguna vez, bueno, ustedes que tienen hijos, ¿alguna vez ha hecho su hijo algo y vienen y le pegan nada más y su hijo se queda como ¿qué hice? Muchas veces hay que explicarles, hablar, argumentar con eso. Entonces, esto, hermanos, es un pensamiento. Y él te dice, el borracho te va a decir, no, es que Cristo es amor, Dios es amor. Eso es otra idea, eso es otro argumento, y es ahí donde empieza la batalla, empieza la guerra. Por eso, hermanos, cuando se predica, cuando nosotros venimos o viene cualquier hermano a predicar, hay gente en las iglesias que no le ponen oído a la palabra, no lo quieren escuchar. Se empiezan a comer sus uñas, se empiezan a tocar su teléfono, no sé, no los quiero ver para que no piensen que los estoy viendo, ¿va? Todos ustedes ahí. Empiezan a hacer todo eso, no les gusta oír el evangelio, pero es algo muy curioso, porque ellos vinieron a la iglesia, pero ellos ya están en la iglesia, pero ellos vienen a la iglesia, ¿saben con qué? Con sus propios pensamientos, con sus propias ideas. Cada uno ahorita, hermanos, tiene sus propios pensamientos. Cuando un pastor predica y le predicamos la palabra de Dios, empieza una guerra de ideas. Se lo garantizo, ahorita hay alguien que va a decir lo que está diciendo Luzbin es incorrecto. Es su idea. Yo le estoy dando mi idea bíblicamente. Ahora es una guerra. Tal vez unos dicen, no, es que él no sabe de lo que está hablando. Dice, ¿cómo que el diablo me quiere hacer guerra si es mi mejor amigo? Dice que mi oración no sirve. ¿Cómo que yo le doy lugar al diablo? Pero yo así soy, así fue mi abuelito. ¿Cómo que el diablo me hace enojar si yo así soy? Esas son ideas, hermanos, de ustedes, pensamientos de ustedes. O Satanás ha puesto eso en ustedes y ya ustedes lo están aceptando. ¿Para qué? Para descuidarlos, para destruirlos. Acompáñenme en el 4, ahí vamos a terminar. Las últimas 5 palabras dice, para la destrucción de fortalezas. Lo que nosotros, hermanos, lo que nos sucedió a nosotros, hermanos, es lo que le ando explicando. A alguien nos predicó de la palabra de Dios. Cada uno de ustedes tenían sus propios argumentos, sus propias ideas, y no querían aceptar la palabra de Dios. Y cuando nos enseñaron o nos predicaron de la palabra de Dios, su mente se abrió, entendió. Usted entendió quién es Dios, usted entendió quién es Cristo, usted entendió qué es el pecado y decidió dejar todo el pecado atrás, aceptar a Dios, aceptar a Cristo. Esto vino a través de un argumento, de una predicación, de una idea que alguien le vino a borrar de su propia idea. Entonces, no más de machacarle la cabeza al diablo y empieza como un relámpago ahí, todo sonando sus pies, hasta los tacones de las hermanas se quebran. Otros dicen es que el diablo lo tenemos debajo de nuestros pies y empiezan. Esa es carnalidad, hermanos. Y les cito los versículos para que ustedes no piensen que les estoy inventando algo. Esto es algo espiritual. Usted piensa que tal vez Satanás es esto porque está todo rojo, ¿va? Bueno, así piensan algunos.
Entonces, hermanos, no más de machacarle la cabeza al diablo. Hay un canto que dijo, saca tu machete y córtale la cabeza al diablo y saca tu machete. Se los voy a mostrar para que ustedes no piensen que yo estoy inventando cosas, hermanos. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Vaya con la persona y háblele de Dios. Vaya con la persona y háblele de la palabra de Dios. Acuérdense que la gente no tiene a Cristo en su corazón. Entiendan que la gente, hermanos, Satanás los tiene dormidos espiritualmente, los tiene cegados en su mente. Tienen cegados sus pensamientos. Por eso, hermanos, cuando usted le predica a alguien, es rarísimo que alguien diga, es cierto. Ya me cachaste, me voy a arrepentir. Le dicen, es que tú no quieres a la Virgen, tú no quieres al niño de Atoche, tú no quieres al borracho, Dios es amor. Dios quiere que nos amas, tú no me quieres porque soy gay. Le van a decir todo eso. Ahí empieza una batalla de ideas, de argumentos, de pensamientos. Por eso es necesario entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, hermanos. Acompáñenme con una oración. Amantísimo Padre, gracias por este momento que nos has dado, mi amado Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por este momento. Estas horas que nos has dado para venir a predicar tu palabra, Padre Celestial. Lo que tú nos has enseñado, Padre, hay que estar alertas. Lo que Satanás viene a hacer en nuestras vidas, Padre Celestial. Te pido que creas una conciencia, una sinceridad en cada uno de nosotros que estamos esta noche, Padre. Que podamos entender, Padre, que todo eso viene de ideas, de pensamientos, Padre, que sale de nuestra naturaleza y que Satanás pone en nosotros, Padre. Que seas tú, Padre, que nos guardes, nos proteges de todo ataque de Satanás que viene a hacer. Si Satanás ha venido a dañar, Padre, o ha dañado a ciertas personas, familias o matrimonios, Padre, que sea reprendido en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Son batallas espirituales que no podemos ver, Padre, pero yo sé que por medio de la sangre de Cristo Jesús, Padre eterno, tú estás ahí para ayudarnos, para salir adelante, Padre eterno. Que seas tú que nos des, Padre, la sabiduría, el entendimiento para saber qué es lo que estamos haciendo y para que no cometer los errores, para que Satanás venga y nos destruya, Padre, que no venga a destruir a nuestra familia, que no venga a destruir nuestro ministerio, Padre, que no venga a destruir nuestros hijos, Padre, y el don que nos has dado, Padre. Todo lo que Satanás quiere venir a hacer, Padre, sea reprendido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Que seas tú, Padre celestial, cuando vengan esas luchas, Padre, en el sueño, cuando vengan luchas, Padre celestial, de pensamientos, que seas tú, Padre, que crees una conciencia, una sinceridad, Padre, y lo único que podemos hacer es pedirte ayuda, Cristo. Solo a ti podemos ir, Padre eterno. Que seas tú que cuides nuestros pensamientos. Guárdanos, Padre, que tu palabra, que la Biblia, Padre, no deje nuestros corazones, Padre eterno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, ponemos todo en tus manos, Padre. Cualquier situación que estemos pasando, Padre eterno, confiamos que tú vas a solucionar todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno. Dios me los bendiga, hermanos.